Vemos aquí, esta es otra forma de representarlo. Aquí está el endotelio, aquí están los receptores, el GP1B o 2A, el GP1A. Hay varios que depende si es para colágeno, el que yo les enseñé, el GP1B, el GP2B3A, es para factor de von Willebrand, y existe también un receptor que es el GP1A2A, que es para colágeno. ¿Ok? Ahora, estos receptores también sirven no solo para pegar la plaqueta al endotelio, sino a las plaquetas entre sí, ¿verdad? Porque ¿qué hace que se peguen entre ellas? Sí, ya las pegamos al endotelio, pero ocupamos que se hagan un montón. Entonces, estos receptores funcionan a través del factor de von Willebrand o del fibrinógeno para que las plaquetas se vayan uniendo entre sí. ¿Qué ganamos nosotros con esto? Ya logramos que las plaquetas se peguen al lugar donde ocurrieron los hechos, ¿verdad? Ahora ya logramos que un montón de plaquetas se peguen entre sí. Y el próximo paso es empezar a activar esas plaquetas. Y para activar las plaquetas, nosotros tenemos varios gránulos. Las plaquetas tienen gránulos alfa y tienen gránulos densos. Esos gránulos van a secretar varias sustancias. Entonces, por ejemplo, vamos a ver la próxima diapositiva. Estos gránulos son importantes para la activación de la plaqueta. O sea, ya la plaqueta está pegada, ahora lo importante es activarla, que funcione. Entonces, los principales activadores de las plaquetas es la fibrina. Y al final de cuentas vamos a ver que es por estos, es que yo les decía que todo ocurre a la misma vez. O sea, tanto la formación de la fibrina, que es parte del coágulo, va a activar también a las plaquetas. Las plaquetas son importantes para la formación de la fibrina, es como que todo va junto. El colágeno, como ya les he explicado, es un muy importante activador de la plaqueta, y vamos a ver que existen otros como la ADP o la epinefrina que también pueden activar a las plaquetas. Cuando esto ocurre, cuando se une la plaqueta al colágeno o a la fibrina, la plaqueta hace un cambio conformacional, o sea, cambia de forma completamente y se activa. Empieza a aumentar el calcio intracelular, eso hace que empiecen a salir los gránulos alfa y los gránulos densos, y también empiezan a secretar una sustancia que es muy importante, que es el tromboxano A12. Esto permite que haya vasoconstricción y es una de las armas terapéuticas que nosotros tenemos también para evitar la activación plaquetaria. Ahora, como les decía, las plaquetas tienen gránulos alfa y gránulos densos. Vemos dentro de los gránulos alfa que tenemos más factor de von Willebrand, tenemos fibrinógeno, que eso va a ayudar a la formación del coágulo, tenemos enzimas importantes, tenemos los factores de coagulación. La misma plaqueta empieza a liberar factores de la coagulación, ¿cuáles? Principalmente 5, 8 y 11, que eso ahora lo vamos a ver más adelante. También tiene antiheparinos. Más adelante vamos a ver cómo funcionan las heparinas. Las heparinas naturales, y eventualmente, ya ustedes saben, me imagino que esto también es un arma terapéutica que nosotros tenemos como médicos. La plaqueta tiene antiheparinos. Ese se llama el factor plaquetario 4. Se une a la heparina y evita que la heparina actúe. Después tenemos los gránulos densos, y ahí tenemos uno muy importante que es el ADP, que también es ahí actúan medicamentos también. Entonces ya las plaquetas se pegaron al endotelio, se pegaron entre sí y la activamos. Empezó a sacar un montón de gránulos, están todas pegadas, se empezaron a liberar factores de la coagulación. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar? Con la activación plaquetaria nosotros logramos o queremos que se liberen esa liberación local de ligandos esenciales para estabilizar las plaquetas unidas al endotelio. También que se recluten otras plaquetas, ¿verdad? Que empiecen a llegar todas las plaquetas y se empiecen a pegar entre sí, que exista vasoconstricción y que se empiece a formar de una forma muy acelerada trombina mediada por las plaquetas. ¿Ok? Ahí lo que dice abajo es que también hay una protección contra la fibrinolisis, o sea, contra la lisis del mismo coágulo. Eso lo vamos a ver más adelante. Cada día más a las plaquetas se le da importancia en este papel de la coagulación. Antes se tenían como muy aparte, están las plaquetas y aparte está todo lo que es la coagulación. Ahora se sabe que no hay coagulación sin plaquetas, o sea, son muy importantes
importantes. Ahora, ¿cuáles son los factores, los famosos factores de la coagulación? Vemos que hay varios, factor 2, factor 7, factor 9, factor 10, y todos son diferentes. Algunos son vitamina K dependiente, eso es importante, eventualmente lo van a ver, que son el factor 10, 9, 7 y 2. 1972, nunca se los va a olvidar en toda la vida, se los van a preguntar 1000 veces, así que apréndanselos de una vez. Esos son los factores de la coagulación, vitamina K dependientes. Y todos tienen una vida media diferente, o sea, van a vivir más o menos en la sangre. Y todos tienen un poquillo de características diferentes. Por ejemplo, vimos que el factor 5 era liberado muy importantemente por la plaqueta, y algunas cosillas que vamos a ver más adelante. Entonces, ahora sí en la parte más bonita, que es la cascada de la coagulación. Antes esto era como muy, no sé cómo decirlo, como muy lineal. El factor tal, activa el factor tal, y esto pasa así, 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 así. Pero se empezaron a dar cuenta que esa explicación no estaba funcionando. ¿Por qué? Porque en ese funcionamiento lineal, como que las cosas no calzaban. Había pacientes que tenían deficiencia de algún factor que era importantísimo para empezar a cascada la coagulación y no sangraba. Entonces, ¿cómo algo que es importante para empezar la coagulación, si no hay, no importa? Entonces empezaron a dar cuenta que esto no era tan así. Ahora la idea es dividir la cascada, mal llamada cascada, el proceso de la coagulación en 3 partes. La primera es la iniciación, la segunda es la amplificación y la tercera es la propagación. Igual se los comento porque toda la vida lo van a escuchar. Antes se llamaban la vía extrínseca y la vía intrínseca, y eso todavía se utiliza para valorar a través de laboratorios la cascada de la coagulación. Entonces ustedes van a ir, sí, tal cosa mide la vía extrínseca, tal cosa mide la vía intrínseca. Entonces, a pesar de que el concepto ha cambiado un poco, sí es importante que sepan más o menos dónde se ubica cada cosa. Entonces, para empezar con la coagulación, ¿se acuerdan del factor tisular? ¿Sí? ¿Dónde estaba el factor tisular? Abajo. O sea, no en el endotelio, eso está abajo, junto con el colágeno. ¿Ok? Entonces, ese factor tisular es el que va a desarrollar la coagulación. Es el primero. Digamos, el factor tisular se va a unir al factor 7. Y aquí viene la parte bonita, donde vamos a estar a todos diciendo lo mismo. El factor tisular se une al factor 7. Y estos dos van a activar al factor 10. ¿Ok? Este factor 10 va a pasar o a activar de la protrombina a la trombina. ¿Ok? La trombina es la encargada de pasar de fibrinógeno a fibrina. Recordemos que al final de cuentas nosotros lo que queremos es tener fibrina. O sea, el coágulo son láminas de fibrina. Entonces, ese proceso inicial, esa producción inicial de factor 10 activado es lo que se llama la iniciación. La cantidad de factor 10 que se produce aquí en este proceso de la iniciación es muy poquito. ¿Ok? Por eso es como decir, cuando uno va a encender algo y apenas hace una chispita, es apenas la chispa para empezar a hacer toda la cascada de la coagulación. Entonces, factor tisular se unía con el factor 7 y el factor tisular activan a y el factor 10 activa a protrombina y se vuelve trombina. Y eso es importante porque la trombina activa el fibrinógeno que convierte la fibrina. Exactamente, pasa del fibrinógeno a la fibrina. Ahora vamos al siguiente paso, que es la amplificación. Entonces, como yo les decía, se producen estas pequeñas cantidades de factor 10. Ahora la idea es empezar a hacer esto una loquera, hacer un montón de factor 10 y un montón de fibrina. Entonces, para que esto se dé, se tiene que dar un proceso de amplificación de la señal. Entonces, esta trombina que se generó aquí va a activar el factor 11. Ese factor 11 va a activar al factor 9. La trombina activa el factor 8. Entonces vamos a tener factor 9 activado, factor 8, y estos juntos van a activar más factor 10. ¿Ok? ¿El 9 activa el 8? No, El la 8 y el trombina 9 activa juntos. el 8.
el 9 junto con el 8 activado van a activar el 10. ¿Ok? Existe otra forma, digamos, de activación del factor 9, que es a través del factor 7, pero la producción es muy pequeñita, no es la más importante. La más importante es esta. Entonces, vamos de nuevo. Esa trombina que